Bueno, nuevamente cordial saludo muchachos, tercer video para hablar de hipertensión resistente. Este va a ser un video muy concretico y terminamos ya un cuarto video sobre lo que son urgencias y emergencias hipertensivas. Entonces, aquí ya pues digamos que voy a saltar unos casos, los casos que nos aplican aquí. Este es el séptimo caso, estamos hablando de una paciente de 63 años con hipertensión crónica que es manejada con losartán 50 miligramos 2 veces al día, amlodipino 10 miligramos una vez al día, eso es lo que significa estas siglas, BD y QD, y hidroclorotiazida 25 miligramos una vez al día. Y tiene una presión de 172-108. ¿Qué haría? Entonces, recuerden que la definición de hipertensión resistente lo que nos dice es que es un paciente que no está controlado, no está en metas a pesar de tener 3 antihipertensivos a dosis máxima tolerada por el paciente. Pero importante que eso a veces se lo olvida a los médicos. De esos 3 antihipertensivos, uno de ellos tiene que ser un diurético. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ven el caso número 5, es un paciente que no tiene un manejo adecuado. Tiene losartán, tiene el lodipino y tiene metoprolol. De hecho, tiene una dosis de losartán excesiva, 200 miligramos, no está bien. Y tiene metoprolol. Entonces ahí lo que pasa es que no tiene diurético y tiene metoprolol que no debería estar usando. Entonces, primero es verificar eso. ¿Sí? Que tenga la dosis máxima de los sartanes de 100 miligramos al día, el lodipino 10 miligramos al día y tiacidas 25 miligramos al día. Esta es dosis máxima. Y entonces ahí entramos a mirar qué está pasando y obviamente pues no está controlada. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Sí? ¿Qué haríamos allí? Entonces, miremoslo rápidamente. Miremoslo por aquí. Aquí. Ok. Bueno, entonces, digamos que la prevalencia de hipertensión resistente, cuando es bien definida, estamos hablando de un 5 hasta un 25%. Pero ¿cuál es como la secuencia de lo que tenemos que ir haciendo con esos pacientes? Entonces, primera medida, debemos confirmar si se trata de una hipertensión resistente. ¿Sí? Entonces, miremos la definición. Hipertensión no controlada, tensión arterial no controlada con 3 antihipertensivos, dosis máxima, uno de ellos diurético. ¿Qué pasa si realmente el paciente la cumple? Entonces, primero que debemos hacer es comprobar que el paciente se adherente al tratamiento. La primera causa de no control es que el paciente no se toma el medicamento. ¿Sí? Entonces, primero es eso. Recomendación, háganlo de manera tranquila, relajada, no regañando al paciente. ¿Ustedes se toman la droga? Señor, seguro que no se la toman. Pues, ¿qué te va a decir el paciente? Pues claro que sí, doctor. A mí, contate que no me regañe, no voy a decir nada. Diferente a uno decirle... Además, porque recuerden que esos pacientes no solo están tomando antihipertensivos. No lo hablamos en los casos anteriores, pero por ejemplo, mira la paciente número 2 que discutimos en el caso pasado. Es una paciente que tiene dislipidemia, que habría que mandarle estatina, que tiene prediabetes. Podremos empezar inclusive a pensar en mandarle metformina. Se podría incluso discutir si se le manda asa profiláctica. Entonces empezamos a sumar. La mayoría de estos pacientes tienen otras enfermedades, tienen EPOC, tienen hipotiroidismo, tienen otras cosas. Y terminan con 10, 15 pastas al día, etc. Entonces eso es difícil, hay que ser empático con el paciente, no es sencillo. Entonces, es decirle, bueno, veo que te toca tomar bastantes medicamentos y esto de estar todos los días acordándose de tomar el medicamento no es sencillo, ¿no? De momento te pasa eso, ya sencillito, normal, relajado, ay, sí, doctor, se me olvida cada rato, listo, ya sabemos que no se adherente al tratamiento. Y pues si no se adherente al tratamiento, no es hipertensión resistente, es cuestión de adherencia. Compruebe también la adherencia al estilo de vida, no solamente a la droga, al estilo de vida. Un paciente con un IMC de 45 que se va a controlar. Por ejemplo, un paciente que se fume 2 paquetes diarios que se va a controlar. Entonces, es importante mirar esa parte. Compruebe que el paciente no está consumiendo medicamentos o sustancias que sean hipertensoras. ¿Sí? Entonces, miremos una listica. Medicamentos que todo mundo, que son de libre acceso y la gente toma normalmente. El paciente sufre artrosis, por ejemplo, entonces toma droga para el dolor, lumbalgia crónica, etc. AINES. El paciente toma glucocorticoides porque tiene una artritis reumatoidea, un lupus eritematoso, lo que sea, AINES crónicos. Inclusive en el EPOC los esteroides inhalados podrían llegar a producir problemas a largo plazo. Simpaticomiméticos, las gotas para descongestionar la nariz, etcétera, pueden tener ese efecto. Medicamentos para reducir peso, como la sibutramina, que pues, está prohibida, pero hay otros en este momento que pueden entrar en ese terreno. Anticonceptivos orales, si es una mujer joven, terapia de reemplazo hormonal en mujeres mayores, hormonas tiroideas, psicoestimulantes. Entonces, pacientes que consumen cocaína, bazuco, éxtasis, que consumen anfetaminas o metanfetaminas. Esto que es un producto natural que está en muchas sustancias, en remedios naturales, el licorice o regalis, que es como se conoce más bien. Y también están algunos dulces, por ejemplo, como endulzante. Entonces pregunte eso, porque si el paciente consume eso, el problema puede ser ese, ¿sí? Entonces ya llevamos adherencia al tratamiento farmacológico, adherencia al estilo de vida, consumo de medicamentos o sustancias hipertensoras.
Siguiente factor, comprueben que no es una pseudohipertensión. ¿Qué implica eso? Revise la técnica de toma, pero sobre todo a todos mándele mapa. ¿Sí? Entonces verifique técnica, verifique el tensiómetro, verifique todo eso, pero mándele mapa. O al menos unas presiones en la casita. ¿Sí? Idealmente. Y en los viejitos, sobre todo en los mayores de 80, sobre todo en los mayores de 80, pero de los 65 se puede mirar. Mira que se va endureciendo arterial, pálpera arteria. O sea, pálpera arteria radial. Si la palpa dura, que no se puede colapsar, es posible que la presión vaya hasta la alta porque no se puede colapsar la arteria. Ahí podemos hacer la maniobra de Osler, por ejemplo. Descarte hipertensión secundaria. ¿Sí? Antes de parar que resistente, descarte secundaria. Bueno, no antes, paralelamente. Y ya vimos eso, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Interrogue 6 SAOS y en caso tal, mande la polisomnografía. Verifique que tenga electrolitos recientes, ya, o si no, mándele aldosterona y renina, mediciones de esto. Mire cómo está la función renal, si la función renal está alterada, entonces mándele gamografía, biopsia renal, todo esto. Estenosis de la arteria renal, mándele un eco Doppler de la arteria renal o un angiotac, una angioresonancia. Feocromocitoma, el paciente tendría paroxismos de hipertensión, el paciente estaría bien y entre otras palpitaciones, cefalea, Este paciente se le pide metanefrinas en orina 24 horas. Síndrome de Cushing, mírelo, fases de luna llena, obesidad con estrías, una jiba aquí dorsal. Entonces se le pide cortisol plasmático, hipertiroidismo, ansiedad, logorrea, taquicardia, bocio, hipotálamos, TSH, T4 libre. Coartación de aorta, presión diferencial entre izquierda y derecha. Hipercalcemia, ya implica medir paratormona, calcitonina, medir calcio y fósforo. Acromegalia, la acromegalia se va a ver, ¿no? Recuerden que es un exceso de hormona de crecimiento en el adulto. Entonces va a tener crecimiento de los huesos planos. Disautonomía, ese es más complicadito. Test de mesa vascular, otras cositas. Entonces aquí está Obviamente ustedes entenderán que mucho de esto ustedes no lo van a poder hacer con médicos generales. En este momento ustedes tienen que remitir al paciente. Hay exámenes que ustedes pueden mandar, ¿no? La TSH, la T4 libre, algunos. Otros les tocaría mandar al paciente, pero pues para que tengan en cuenta. Y mientras tanto le deben iniciar cuarto antihipertensivo, porque ¿usted cuánto cree que se va a demorar el paciente mientras hacen todos sus exámenes? Entonces iniciar cuarto antihipertensivo. El más recomendado es la espironolactona. Entonces usted le agrega espironolactona. O si no, alfa-2 agonista, que sería la clonidina. Pero sobre todo la espironolactona. Y si con eso no es suficiente, le va a tocar iniciar quinto antihipertensivo y sexto y séptimo. Entonces el paciente ya tiene losartán y ya tiene alodipino, ya tiene hidroclorotiazida, ya le metiste espironolactona y entonces ahora le metes clonidina. Y entonces si no funciona con eso, te toca minoxidil. Y así. ¿Sí? Entonces, esa sería la secuencia. De hecho, cuando el paciente ya tiene 5 antihipertensivos, se habla de hipertensión refractaria. ¿Sí? Y más o menos un 5% de los pacientes van a llegar a esa fase donde necesitan hasta 5, 6, 7 antihipertensivos. Esto es algo muy parecido, pero de la AJA. ¿Sí? Simplemente de la AJA, pero es muy similar. Bueno, esencialmente eso sería el tema de hipertensión resistente. Eso es lo que ustedes deben saber en la hipertensión resistente. Y por último está el tema de las crisis hipertensivas. ¿Sí? Entonces, en el tema de las crisis hipertensivas, yo aquí les había puesto un casito. Ay. No me quiere. Se me escapa. Vea pues. Vea pues. Bueno, aquí está. Este de aquí. Ustedes están en consulta externa y le llega un paciente de 54 años. Asintomático. Lo trae la mujer, importante. Lo trae la mujer. Doctor, yo le traigo a mi marido porque mi marido es muy desjuiciado. Míralo cómo está gordo y fuma y toma trago y vea eso. Entonces yo creo que usted lo revise. Bueno, mi señor, el tipo, no, es que mi mujer es muy exagerada, yo estoy bien. A mí no siento nada, no me duele nada. Ok. Tú le haces el interrogatorio, niega todos los síntomas y tú lo examinas cuando ¡pim! 220, 118. No, miércoles, ¿qué es esto? Señor, ¿usted se siente bien? Sí, doctor, no siento nada raro. Asintomático, fumador, un IPA de 32, dieta inadecuada, sedentario, obeso, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, yo creo que lo primero que se le viene a la cabeza a todos ustedes es mandarlo a urgencias, ¿cierto? Dígame si no. Un segundo. Entonces, vamos a algunos conceptos claves en lo que es crisis hipertensiva.
Ustedes van a encontrar una definición muy frecuente en crisis hipertensiva que es toda presión por encima de 180-120. Algunos la definen como 200-120. ¿Sí? Entonces hay varias definiciones basadas en la cifra. ¿Sí? Lo que es y lo dividen en urgencia y emergencia. Y simplemente la diferencia es si hay o no hay compromiso de órgano blanco agudo. Entonces la urgencia hipertensiva es... Ahí quiero como plantear algunas cositas ahí con la urgencia hipertensiva. En la urgencia hipertensiva hay una elevación severa de la presión arterial sin disfunción progresiva de órgano blanco. ¿Sí? O sea, está asintomático muy probablemente. No tiene un parámetro de definición claro, hay diferentes límites, pero esas definiciones adolecen de un factor muy importante. ¿Sí? Y es la velocidad. Entonces piensen en lo siguiente, una persona nace con genes para hipertensión arterial. Es hipertensa, por supuesto que no está perfectamente bien, es un lindo bebé, rozagante. Pero tiene los genes allí. Resulta que esa persona tiene una epigenética que le favorece el desarrollo de los genes. Pero esos genes se van a expresar por allá a los 30 y pico años. El paciente no es hipertenso, arranca con 110-70. ¿Qué es lo que va a pasar cuando los genes se expresan y se empieza a volver hipertenso? Que la presión va a empezar a subir progresivamente. Es decir, que a los 35 años el paciente empieza su hipertensión y cuando tenga 40 va a tener una presión de 130-80 probablemente. Pero cuando tenga 45 ya va a estar en un 140-90. Y 2 años después en 160, y 2 años después en 170, y 2 años después en 180. Y otra que después de 20 años ya está en 200. ¿Sí? Pero imaginen que esto ha pasado a lo largo de toda la vida y de muchos años. Entonces, ¿qué pasa con los órganos? ¿Qué va a pasar? Se adaptan, ¿cierto? Se adaptan. Sencillo. Entonces, ahí viene como la situación. ¿Cómo se adaptan? Entonces, lo más probable es que el paciente esté asintomático. Entonces, uno diría, ¿eso es una urgencia hipertensiva? No. Es una hipertensión arterial crónica mal controlada. No es una urgencia hipertensiva. Entonces, ojo, no podemos definir crisis hipertensiva solo por la cifra. Vamos a ver la velocidad. Usted le pregunta al paciente, venga, cuénteme una cosa. ¿Usted le han tomado la presión alta? Sí, hace 6 meses. ¿Y cómo estaba? No, me dijeron que estaba altísima, pero yo no siento nada. Doctor, es puro visaje. O eso estaba malo. O usted va y mira una consulta pasada y resulta que estaba en 204, 114. ¿Sí? Entonces usted ya puede decir, esto viene hace rato. Entonces no está en crisis, no está en crisis. Para la crisis el paciente tendría que haber tenido una elevación así tan alta en muy pocos días o semanas. Ese es el punto. Ahora, eso no es fácil de distinguir, estamos de acuerdo. Entonces miren este estudio. Este estudio, publicado en la revista de Hypertension, hizo un seguimiento, ¿sí? Les digo, venga, miremos a ver. 384 casos de pacientes con presión mayor de 220-120 sin evidencia de lesión aguda de órgano blanco. Y 295 controles con presiones de 135, bueno, alticas pero no tanto. Y que fueron admitidos al servicio de urgencias. Seguimiento a 4 años. Y miraron eventos. Que encontraron que los pacientes de aquí tenían más el doble de eventos que los pacientes de aquí, era significativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Los pacientes con urgencias hipertensivas severas pues tienen mayor probabilidad de tener evento cardiovascular a largo plazo. Entonces, eso está claro. Y eso es lógico. Entre más alta esté la presión, pues es peor para el paciente. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? Verificar la toma de la tensión arterial, volverla a tomar, mirar bien la anamnesis del examen físico, bueno, etcétera, etcétera. Tener en cuenta algunos factores agudos como una tormenta tiroidea, un traumatismo, enfermedad vascular renal, accidente cerebrovascular isquémico agudo o una disfunción adrenal también. ¿Sí? El fibrocromocitoma, por ejemplo. ¿Sí? Mirar toda la lista de medicamentos, los medicamentos que pueden subir la presión arterial, bebidas energéticas, estimulantes. El examen físico dirigido a los órganos blancos de la hipertensión arterial. Pero entonces aquí vienen con los puntos que les quiero dejar. El concepto de urgencia hipertensiva es más importante la cifra o la velocidad. Para mí la velocidad. ¿Cuánto tiempo se demora una persona en pasar de 170 a 190 a 120? Años, normalmente. Si lo hace en poco tiempo, es una crisis de verdad. Si el paciente está totalmente asintomático, ¿qué tan probable es que esté en crisis? Que la elevación sea reciente. Es poco probable. Porque lo que implica es un periodo de adaptación suficiente para los órganos. Pero la pregunta es cómo carajos puedo saber si la elevación de la tensión arterial es reciente o no. Y esa es la gran duda y por eso es que al final nosotros vamos a mandar la mayoría de pacientes a urgencias. Si tenemos forma de saberlo con cierto nivel de seguridad, listo. Ahora, yo sé que a ustedes igual les da miedo, ¿cierto? Eso que les estoy diciendo. Entonces miremos este estudio. Este estudio lo que hizo fue decirle a un grupo de médicos de atención primaria en Estados Unidos, ustedes entran al estudio con sus pacientes hipertensos, pero ustedes verán qué hacen con el paciente. Nosotros lo seguimos. Entonces resulta que los médicos recibieron pacientes con presiones altas, un promedio sistólico de 182, y que la más alta estaba en 200 más o menos, 196, y la más bajita sistólica en 166.
La diastólica no estaba tan alta, digamos 110 más o menos la máxima. Y el médico veía si lo mandaba a la casa o lo mandaba a urgencias. ¿Qué encontraron al final? Comparando los dos grupos. 426 pacientes de urgencias, 851 en la casa. Que a los 7 días no hubo ninguna diferencia en órgano blanco. Ninguna. A los 8 días, tampoco. Y a los 6 meses, tampoco. Que los pacientes enviados a casa eran más propensos a tener hipertensión no controlada al mes. Pero mira la diferencia. 86 versus 81%. Pero a los 6 meses no había ninguna diferencia. Es decir, mandar a las urgencias no sirvió ni para evitar que les diera evento cardiovascular, ni para que estuviera más controlada la presión arterial. En cambio, los pacientes que enviaron a casa tenían tasas de ingreso más bajas al hospital a los 7 días y a los 30 días. Es decir, el paciente que enviaron a urgencias era más frecuente que reconsultara, pero sin que eso impactara en nada. Entonces, si nos basamos en esto, yo les podría decir que no vale la pena mandar a los pacientes a urgencias. ¿Sí? Pero vamos a decirlo en esos términos. Hay que tener en cuenta lo que es la protección legal. ¿Sí? Si ese paciente está con 220, 120 en el consultorio y yo lo mando a la casa y le pasa algo esta noche, pues la familia me va a demandar. ¿Sí? Y me puedo tener un problema. Entonces, digamos que ahí entra. Pero para que no me crean a mí. Bueno, ya les mostré un estudio también. Pero entonces miramos qué dice la AJA. Entonces, miren que la AJA te dice: paciente más de 180, 120, ¿tiene daño órgano blanco? O sea, ¿hay un empeoramiento progresivo? Sí. Ok, es una emergencia hipertensiva. Manda la urgencia y se la use inclusive, descártele todo. Bueno, va. No tiene evidencia ni en órgano blanco, ni es progresivo, ni está empeorando. Ok, tiene una presión muy alta, es cierto. Listo. Si tomaba droga y se la dejó de tomar, vuélvasela a mandar. Si no, entonces empiece el tratamiento inmediato y arregle un seguimiento. O sea, cítelo en máximo 3 días a un control. Entonces miren que lo dice la AJA, lo dice un estudio que les acabo de mostrar, un estudio importante, bueno, y se los digo yo también desde mi experiencia personal. Pero ya ustedes lo deciden con cada paciente, ¿sí? De acuerdo a cómo vean el paciente, los familiares y su protección legal. Entonces, ese es el tema de la crisis hipertensiva. Entonces yo podría decirles que en la mayoría de los casos las crisis no existen, en la mayoría de los casos. Ahora, ustedes están en urgencia, ya, ustedes son los médicos de urgencias, ¿qué hacen con el paciente? Listo, recíbalo, vuelve a tomar la presión. Miren este dato interesante. Es que yo lo mando a urgencias para que le tomen exámenes. Entonces miren, 50% de los laboratorios salieron alterados, pero menos del 6% eran significativos. Es decir, si el creatinina 1.3, pero eso lo tenía hace rato. Un hemograma con anemia, pero eso lo tiene hace rato. Y así para todos los exámenes, ¿sí? Entonces, ¿qué debe hacer usted en urgencias? Primero, si es posible, póngalo en reposo. Simplemente eso le baja la presión a casi la mitad de los pacientes, ¿sí? El problema es que en muchos sitios no hay posibilidad de ponerlos en reposo. Esa sí es la verdad. Pero sería el primer tratamiento. Listo. Vamos a empezar. Vamos a empezar ya tratamiento como tal. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? El paciente tiene una urgencia hipertensiva y es hipertenso conocido. Entonces, ajusta y optimiza el tratamiento. O sea, lo que ya venía tomando. ¿Sí? No, es hipertenso. Él no va a saber que la hipertensión no tiene tratamiento. Listo. Usted le puede dar antihipertensivos de acción rápida o de acción prolongada. Acción rápida, clonidina, labetalol, captopril, oral. Prolongada, pues cualquiera. Pues, bueno, aquí ponen ramipril, pero en Colombia pues sería captopril, metoprolol, nifedipina, etc. Listo, cualquiera. La verdad es preferible usar de acción prolongada. Pero digamos que una de las cosas que yo hago es darle captopril. Entonces, aquí está un poco la forma como se puede manejar de los que más disponemos nosotros en urgencias. Entonces, captopril, por ejemplo, una dosis las tabletas son de 25 miligramos, la verdad. O sea, que se le da media tableta o una tableta entera. Se le da cada 30 a 60 minutos. O sea, usted se la da, a la media hora le toma la presión, no ha bajado, le da una segunda, y no ha bajado, le da una tercera, hasta 3. Nunca sublingual, ninguno, jamás, por favor. Así yo sé que lo hacen en muchos hospitales de los pueblos, jamás. Solo oral. Listo. Si con esa no le funciona, le empezaba otro segundo medicamento, igualmente. Clonidina, por ejemplo, también. Una tabletita de 150 microgramos cada 30 a 60 minutos. Listo. Le puedes dar también alodipina, otros pues son los que más usarían realmente. Lo que pasa es que no hay una meta. El punto es nunca más del 25% en todo el tiempo de observación. Entonces, no sean muy ambiciosos, muchachos. Lo que digo, no sean muy ambiciosos. Ese paciente lo más seguro es que es un hipertenso mal controlado. Entonces, lo importante es que no le suba más. Y que usted esté seguro que el paciente no se le sube más y que no hay órgano blanco comprometido ahorita. Y mientras tanto, usted le manda exámenes, lo deja en reposo, sin líquidos, no le mete líquidos. Sin oxígeno, porque no está saturado, no necesita. Simplemente en reposo, allí, le da sus tableticas orales y va mirando. Si ya empieza a bajar más del 25%, pare ahí y no le dé más en ese momento. Y ya después se reinicia el tratamiento normal. ¿Sí? Versus la emergencia. La emergencia es diferente.
La emergencia, eso es carpintería, eso no tiene mayor complique. Una emergencia implica órgano blanco agudo. Entonces, usualmente una presión muy alta, que inclusive no se guíen solamente por la cifra, puede ser hasta menor, pero que tenga en ese momento cerebro, corazón, aorta, riñones, ojos comprometidos. ¿Sí? Allí sí es importante, aquí sí necesitamos una reducción importante de la presión en las primeras 2 horas. ¿Sí? ¿Cuáles son las emergencias? La encefalopatía hipertensiva. El paciente no está focalizado, pero tiene alterado el estado de conciencia. Está obnubilado, todo confuso, o ya está adormilado, o inclusive ya está en estupor, o en coma inclusive, pero no tiene focalización. Y le toman un TAC y está normal. Encefalopatía hipertensiva. El ACV isquémico, el paciente clásico con el facial, la disartria, la hemiparesia, ¿sí? Que empezó súbitamente. El ACV hemorrágico, que puede ser intraparenquimatoso o puede ser una hemorragia subaracnoidea. El intraparenquimatoso, cefalea intensa, progresiva y focalización neurológica con un TAC, una resonancia que muestra la hemorragia. Y la subaracnoidea, cefalea intensa y súbita, una cefalea la berraca que empieza ¡tum! Y el paciente empieza a perder el estado de conciencia. O sea, no está tanto focalizado, sino que empieza progresivamente a caer el estado de conciencia. Y el TAC va a mostrar sangre del sistema ventricular, ojo, porque a veces puede pasar desapercibido, puede ser muy sutil. Y si el TAC está normal, pues si se sospecha hemorragia subaracnoidea, se pasa a una punción lumbar. Ya a nivel cardíaco, el IAM, obviamente, pues toda la clínica del IAM con el electro, los biomarcadores, el edema agudo de pulmón, la falla cardíaca descompensada, el paciente que empieza disnea severa, esartores pulmonares generalizados, cardiomegalia, etc. Disección de aorta, un dolor torácico que es transfixiante, va de precordial a espalda y que puede bajar con unos pulsos y una presión diferencial entre derecha e izquierda, una radiografía con mediastina ensanchada y que se confirma por angiotac. Cirugía vascular reciente, el paciente que tiene una cirugía de corazón abierto, que llamamos de corazón abierto, que tiene las líneas de sutura tensas. La epistaxis severa, un paciente que tiene epistaxis y no responde al taponamiento anterior. Ustedes idealmente deberían aprender a hacer taponamiento anterior. El taponamiento se hace con gasitas, que deben ir siempre lubricaditas en alguna cremita, ¿sí? La que haya. Puede ser fitoestimoline, puede ser inclusive hasta silocaína. Y uno lo que hace es con una pinza, tú la introduces, recuerden que va un poco hacia arriba y atrás, ¿sí? Hasta que tapones totalmente las 2 fosas nasales o la que esté sangrando y lo dejas ahí. Y esperas y con eso pues va a ser. Si no se ve con eso, es una epistaxis severa que la debe manejar el otro riñón. En renal, insuficiencia renal aguda, el paciente que empieza, esa es más complicada porque los síntomas son más inespecíficos, pero el paciente puede empezar a tener cefalopatía urémica, edemas generalizados y el estado de conciencia alterarse. Y usted le toma exámenes y va a tener la creatinina y el BUN muy elevado, y la relación BUN-creatinina puede ser más de 1 a 20. Y sobre todo, pero lo que más importante, que no es lo que se me olvidó, es la oliguria o la anuria. El paciente empieza a disminuir la producción de orina. Eso es lo más importante. Viene la hematuria, que hace parte del sistema nefrítico, por ejemplo, orina hematúrica, calor en flanco. Y por último, las crisis adrenales, catecolaminérgicas. El feocromocitoma, el paciente está bien y mantiene cefalea, diaforesis, palpitaciones, ansiedad, hipertensión, elevación de metabolitos de catecolaminas, más suprarrenal. Pero está hipertenso acostado y puede estar hipotenso cuando se para, la ortostática. Y con medicamentos o con sustancias, por ejemplo cocaína, puede entrar allí, crisis adrenérgica por cocaína, ingesta de cocaína, abstinencia antihipertensivos, alfaos agonistas, etc. Entonces, esas son las emergencias hipertensivas, cada una de ellas. Aquí hay unos cuadritos que hablan de los medicamentos. En general en Colombia no tenemos, en la mayoría de hospitales no tenemos tantas alternativas, entonces uno se puede guiar por la betalol para todas las emergencias hipertensivas, excepto para coronaria y para falla cardíaca. Ahí se usa nitroglicerina. De resto, para todos los demás la betalol. Es lo que uno puede. Y aquí hay otras opciones que ustedes pueden ver allí. Si hemos tenido una reducción del 25% de la tensión arterial media en 2 horas. ¿Sí? Y después en las siguientes 6 horas que llega a 160 a 100 y ahí ya nos quedamos por ahí. ¿Sí? Si somos muy agresivos podemos llevar isquemia, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Recuerden que lo sublingual está contraindicado en urgencia o en emergencia. Y cuando la emergencia es neurológica hay que tener cuidado porque las metas pueden ser diferentes. Si un paciente tiene ACV isquémico, somos muy tolerantes con la presión alta, muy tolerantes. Y empezamos a manejarla solamente cuando la sistólica está por encima de 200 o la media está por encima de 150, 155. Y muy cauto. O sea, titulamos muy bajito. Pero si el paciente está con ACV isquémico, pero se va a llevar a trombolisis, ahí sí somos más agresivos. Necesitamos menos de 185, 110.
En ACV hemorrágico somos más agresivos, 130 de media. Y serían como las principales recomendaciones que podemos dar allí. Entonces, eso, aquí pues ustedes van a ver aquí ya algunos ejemplos, medicamentos que se pueden usar, los que no se deben usar en cada uno de ellos. Y aquí está la descripción de cada uno de los medicamentos usados, mecanismo de acción, dosis y riesgos. Nitroglicerina, labetalol, que es lo que más usamos. Fenoldopán y cardipina, no, pues, no en muchos hospitales los hay. Nitroprusiato, que ya no se usa mucho. Fentolamina, son los más importantes. Bueno. Ok, muchachos, entonces con eso acabamos ya todo lo que tiene que manejo de hipertensión arterial, desde el manejo ambulatorio hasta el manejo de las urgencias y emergencias hipertensivas. Espero que todo esto haya sido muy útil. Y recuerden, quedo atento si podemos coordinar algún espacio de clase para que miremos dudas y demás, o si no, quedo atento también asincrónicamente a que ustedes me transmitan sus dudas. Les agradezco mucho la atención. Espero que todo esto les haya servido bastante.